Hola a todos, bienvenidos a Hablando Tormentina. Este podcast ha sido diseñado para descubrir al artista detrás de la obra. En esta nueva temporada de Hablando Tormentina estamos felices de contar con la alianza de nuestro podcast y el Synapse Laboratory of Contemporary Creation, un laboratorio de creación contemporánea que incluye artistas de los 5 continentes, dentro de los que se encuentran escritores, bailarines, artistas plásticos y fotógrafos. Y bueno, hoy en Pintando a los Artistas, con un artista de esos que a punta de disciplina y talento ha escalado como ningún otro en nuestro país, haciendo historia de una forma muy ejemplar. El talentoso artista digital Sergio Rincón. Sergio Rincón es un artista santandereano, animador del SENA y artista digital, becario de Colfuturo, que lo llevó a especializarse en efectos visuales en San Francisco, Estados Unidos. Hizo parte del selecto grupo de artistas de la película ganadora de 7 Óscares en 2024 como mejor película y mejor directora, Christopher Nolan, Oppenheimer. En esta película, pues Sergio Rincón fue miembro de un equipo de 15 expertos encargados de realizar tomas de efectos visuales. Esto pues es solo una parte de su magnífica carrera, que ha tocado cintas como Doctor Strange, Wakanda Forever, I'm Groot y por supuesto pues la bomba atómica de Oppenheimer. Sergio Rincón, qué orgullo y qué honor tenerte aquí en este programa, poder exhibir y mostrar tu obra aquí en Colombia. Y gracias por hacer parte de Hablando Trementina. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por tenerme en cuenta y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, gracias, Sergio. Realmente qué talentoso, qué duro eres. Ha sido, pues, para nosotros todo un honor que tú hayas aceptado esta invitación. Te hemos seguido la pista hace bastante tiempo. Eres un chico Sena, qué chévere eso. Aquí valoramos mucho, digamos que esa institución por la importancia y el reconocimiento que tiene nuestro país y todas las posibilidades que les da a sus estudiantes. Em, pues como siempre en nuestro programa vamos a abrir este camino y a trazarlo con tus obras. Vamos a mostrar hoy aquí 5 de tus obras, en donde pues queremos más que como espectadores saber cómo es que tomas las decisiones, que nos cuentes un poco, pues yo en este caso, digamos un poco más ajena desde mi disciplina, pero pues con toda la admiración de lo que haces. Entonces quisiera que me cuentes este recorrido que has venido haciendo desde que empezaste aquí en Colombia y pues ahorita en Canadá, donde estás residiendo actualmente. Vamos a empezar con una obra llamada Art Design, ¿sí? Esta obra pues es una animación como de obras pictóricas donde incluyes murales y diferentes pinturas en una pared, digamos. Tú muestras aquí una animación, digamos, muy colorida, muy rápida, además muy dinámica. Yo quisiera que me contaras, digamos, esto en qué momento de tu vida se da, cómo se da y cuéntanos un poco de este proyecto. Bueno, este proyecto se da en el año 2020, cuando me encontraba realizando el último semestre de mi maestría en animación y efectos visuales en la Academy of Art University en San Francisco. Digamos que en ese momento estaba haciendo parte de Estudio X, que es como el estudio interno de la universidad donde pues se realizan diferentes proyectos. Algunas veces se realizan películas independientes que se presentan a festivales y en otros casos se realizan proyectos internos
digamos, de la universidad. Entonces, este proyecto fue para los premios de primavera del año 2020, para la categoría de Art and Design. Entonces, digamos que el brief o lo que me pidieron era que tratar de tomar algunos grafitis o algunos murales que estaban en San Francisco, específicamente en un distrito que se llama el Mission District, que es como donde está la comunidad latina, entonces que tiene como murales muy coloridos, y pues la idea era como en base a estos murales como realizar algunas animaciones, digamos, de los diferentes elementos, de los diferentes textos, y jugar un poco como con las texturas, con los colores, para generar lo que tú decías, algo que fuera muy dinámico, muy colorido, y que captara la atención del público en un periodo de tiempo muy corto. Entonces sí, ese fue, digamos, era como ellos lo llaman el bumper o el intro de la categoría de Art and Design en los premios de primavera, y lo trabajé cuando estaba ya finalizando mi maestría en San Francisco. Qué chévere. Yo quisiera saber, yo te contaba pues que yo soy artista plástica y en las artes plásticas uno trabaja muy solo, uno es muy Ujú. autónomo, entonces uno toma las decisiones de ejecución, de diseño, de planeación. Tú siendo artista digital, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Es en grupo? ¿También son individuales? En este caso puntual, ¿trabajaste solo o cómo es el proceso aquí? Bueno, digamos que normalmente todo varía, depende del proyecto, depende del estudio, depende del presupuesto, del tiempo, pero en este caso en específico, digamos que recibí el brief digamos, del director creativo. Él, digamos, me dio un poco de libertad para escoger los grafitis, para proponer las diferentes animaciones, y digamos que él solamente como que yo le pasé las animaciones por separado de los diferentes grafitis, y él hizo como una edición y agregó algunas transiciones. Entonces básicamente lo trabajamos entre dos personas, pero digamos que depende de la complejidad del proyecto, puede ser más, incluso pues en este caso utilizamos obras que ya fueron hechas y necesitamos, digamos, crear ilustraciones o diferentes elementos, pues bien sean 2D o 3D o de diferente tipo, entonces se requeriría un grupo de artistas más amplio. Ujú. Eso está muy chévere. Tú me contabas ahorita, antes que estuviéramos al aire, pues que empezaste, tienes un pregrado en diseño gráfico, Ujú. seguramente pudiste hacer más cosas de forma análoga en ese momento. Cuéntame cómo te va con eso análogo, pues digamos que con ese paso de lo análogo a lo digital, ¿has sido artista análogo, has dibujado, pintado, digamos, a mano? Pues mira, pues sí, sí, como te conté yo, pues tengo un programa de diseño gráfico, ahí como que vi todo el tema de todos los talleres de dibujo anatómico, dibujo artístico, talleres también de técnicas análogas, talleres de técnicas de impresión, de grabado, todo ese tipo de cosas. No me considero muy hábil o muy virtuoso, digamos, en temas de dibujo. Tengo como algunas bases que me sirven como para generar bocetos o para generar algunas ideas para después ya pasar a la parte digital, donde me muevo un poco más confiado, más como que tengo más dominio de esa parte, pero la parte análoga, digamos que todas esas bases sirven mucho, porque yo siento que, digamos, tú aprender la teoría de color desde la parte análoga te hace entender de dónde se derivan muchísimos conceptos, que si tú arrancas desde la parte digital, pues a veces uno queda como un poco a medias, o no entiende de dónde salen las cosas. Entonces sí, considero que el tener esos fundamentos de la parte análoga, digamos que te dan muchas más herramientas para la hora de diseñar en temas digitales. Aquí, digamos que esta obra es muy dinámica, como muy vibrante también. A mí me gusta mucho, pues además las imágenes que escogiste muy pictóricas, ¿no? Muy sugerentes y a muchas, pues por ejemplo está aquí Frida Kahlo y cosas muy relacionadas con la pintura. Sin embargo, me dices, bueno, yo siempre he sido más, digamos, del arte digital y me va mejor con eso. ¿En qué momento tú tomas esa decisión como, bueno,
empiezas siendo diseñador, me imagino que saliste del colegio, escoges carrera, escogiste el diseño gráfico, ¿y cómo es que haces ese salto hacia la animación y hacia ese interés que luego pasaste por el SENA, que ahí es donde llegas al SENA? ¿Cómo se da todo este recorrido, digamos, desde que toma esa decisión cuando sales del colegio? Pues mira, la verdad es que a mí, digamos que cuando salí del colegio, a mí me gustaba todo como el tema de animación 2D, animación 3D, me gustaban mucho ese tipo de películas, ese tipo de producciones. Estaba buscando, digamos, algún programa donde pudiera aprender específicamente eso. Pues en la ciudad de Bucaramanga en ese momento no había ningún programa, lo más cercano, lo más parecido que encontré al programa de diseño gráfico, como que podías aprender cosas, digamos, un poco más enfocadas en artes gráficas. Ujú. Entonces fue como lo más relacionado que encontré en ese campo. Luego ya, digamos, estudiando la carrera me di cuenta que eso estaba más enfocado como para parte de impresos, de litografía, de diagramación, digamos, de editorial o incluso de parte web. Digamos, entonces fue como tomar esas herramientas que aprendí y luego empezar a buscar diferentes tutoriales o diferentes herramientas online con las que pudiera ir orientándolo hacia lo que a mí me gustaba. Entonces, digamos que encontré algunos tutoriales donde aprendí a editar videos utilizando primero un software de Windows que es muy básico, que se llama Windows Movie Maker. Después pasé a editar en Premiere, después aprendí algunas bases de After Effects, entonces empecé a mezclarlo con lo que he aprendido de tipografía, de color, de diagramación, para generar como algunos proyectos personales. Luego de esto como que con esos proyecticos que hacía de tutoriales y proyectos personales empecé a crear un portafolio, un reel, apliqué a diferentes empresas. Entonces con eso, con ese reel y ese portafolio pude conseguir un trabajo en la ciudad de Bogotá en una empresa que era una postproductora pequeña y empecé haciendo como videos internos para compañías, videos institucionales, luego pasé a hacer comerciales y ahí de pronto fui como descubriendo un poco que me gustaba mucho todo el tema de motion graphics. Digamos que no soy animador de personajes, no soy, digamos, ese tipo de habilidad como que no es mi fuerte es más que todo hacer animaciones gráficas un poco más abstractas, un poco más digamos esto de tipografía, de diferentes elementos que son objetos inanimados. Entonces mi trabajo es más que todo hacer eso. Le encontré bastante gusto ya cuando estaba trabajando en publicidad a eso y también a algo que se llama la composición digital, que es como mezclar diferentes elementos que provienen de diferentes lugares, es decir, como algunos son grabados en rodaje, otros son generados en 2D, otros son generados en 3D, y luego mezclarlos e integrarlos para que todo parezca como si hubiera sido grabado en un mismo momento y en un mismo lugar. Entonces, como que cuando trabajé en publicidad encontré como ese gusto y luego pues la idea fue seguir buscando capacitación. Entonces fue como que, bueno, ahora quiero aprender, ya tengo un poco más de bases de 2D, de edición de video, de tipografía y demás, y tengo experiencia en comerciales, ahora quiero aprender un poco más de 3D, quiero aprender un poco más de cómo generar los diferentes elementos, las diferentes animaciones, cómo agregar texturas, iluminación, render. Entonces ahí fue como que buscando diferentes lugares donde pudiera encontrar capacitación en esto, encontré el SENA. Entonces ahí aproveché, digamos, como toda la capacitación que brinda el SENA, que pues el SENA me parece que es una institución que tiene una capacitación de muy buena calidad, tiene instructores muy buenos, aparte de todo es gratuita y aparte de todo como que apoya mucho para que sus aprendices también, digamos, hagan proyectos o participen en diferentes eventos nacionales, internacionales. Entonces, pues ahí estuve en el SENA por 2 años capacitándome en animación 3D y luego de esto ya, digamos, como tú mencionabas al principio, tuve la oportunidad de aplicar a un programa que se llama Crédito Beca de Colfuturo y Proimágenes Ujú. y ahí fue donde salí beneficiario y esto me permitió irme a estudiar al exterior en San Francisco y tratar de aprender un poco más y de profundizar un poco más en estos conceptos. Qué gran camino, porque además, pues, digamos que aquí vamos a ver que pasamos del brief del director digamos, de este proyecto a, a irnos después a una película con Christopher Nolan. Entonces, digamos que ese camino, pues, va a verse, digamos, enmarcado en toda esa travesía que tú has hecho, no solo académica, sino también en el riesgo que has tomado de muchas maneras, por lo menos con lo que tú me dices aquí, el collage de técnicas y de formas, eso
puede ser también un sello personal, ¿sí? Una cosa, una característica del trabajo de Sergio Rincón, por el que también además puedes llegar a ser muy, digamos, muy conocido y una característica muy importante de tu trabajo. Pues mira, yo siento que eso es como lo que me ha abierto puertas, es como el tener la posibilidad de mezclar diferentes medios, diferentes técnicas, porque normalmente, digamos, sobre todo he notado que fuera del país como que la gente tiende a ser muy especialista, como que se enfoca solamente en un campo y se vuelve muy experto en ese campo, y en Colombia es muy generalista, entonces en Colombia a veces se sabe muchas cosas, digamos, pero no se es experto en ninguna, entonces yo siento que yo tengo como una capacitación muy general en muchos campos y Ujú. he podido especializarme en dos o tres campitos en donde puedo, digamos, tengo más experiencia y puedo jugar como mezclando diferentes técnicas y eso me permite generar algunas imágenes, algunas visuales o trabajar en algunos proyectos como con cierta versatilidad. No, eso está muy chévere y Ujú. seguro el toque se va a ver marcado en esta conversación, pues también por tu parte personal. Ya nos vas dando como unos indicios de por qué es que te puedes identificar tanto, digamos, en otros, en las producciones que has hecho frente a otros, pues digamos, a otros diseñadores y también puede estar obviamente ligado a tu forma de vida y a tu forma de haber aprendido lo que sabes hasta ahora. Para ello, pues vamos a seguir con otra de tus obras. Esta obra hace parte, bueno, de la Copa de Todos, ¿no? Aquí vemos una animación de textos, gráficos y lyrics para esta intervención de Carlos Vives y Coca-Cola. Pues es otra cosa, digamos que si vemos la anterior, pues no se parece mucho, ¿sí? Sin embargo, sí podemos, empiezo a ver que hay una conexión en eso de las diferentes técnicas, ¿no? Puestas o dispuestas aquí en pro del contenido y del concepto. Cuéntanos cómo es que llegas a este proyecto de la Copa de Todos, además un proyecto donde pues está el colombiano Carlos Vives y pues una de las multinacionales más importantes como Coca-Cola. Pues mira, ese proyecto fue un proyecto muy especial, ese proyecto lo trabajamos en el año 2013. En ese momento yo me encontraba trabajando en una agencia de publicidad que se llama Ogilvy Mader, que es la agencia de publicidad que maneja todo lo relacionado con Coca-Cola a nivel mundial. Entonces estábamos trabajando en Bogotá, digamos, todo lo relacionado con la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y fue cuando pues, nos llegaron como con el brief de que estaba el video de la canción oficial de la Copa de Todos de Coca-Cola, interpretado por Carlos Vives y Gaby Amarantos. Entonces fue un poco como nos dijeron que podíamos utilizar algunas fotos, algunas imágenes de stock y también jugar como con textos, diferentes estilos de tipografía y algunas texturas y colores para tratar de dar ese ambiente como festivo, como colorido de todo el tema de Brasil y de la Copa del Mundo. Entonces fue un proyecto que fue bastante retador porque, si te soy honesto, ese proyecto lo trabajamos en 4, máximo 5 días, de los cuales también trabajamos durante un fin de semana, un grupo de 4 personas. Entonces fue un proyecto que fue bastante retador. Yo recuerdo que ese proyecto lo terminamos como un lunes a las 6 de la mañana. Estábamos sacando renders, quemando los DVDs porque a las 9 de la mañana tenía que irse para rueda de prensa. Entonces fue un proyecto bastante, digamos, complejo más que digamos, por los requerimientos en la parte visual, era porque tuvimos un espacio de tiempo bastante corto, bastante, digamos, unos tiempos bastante apretados, pero pues digamos que a veces me he dado cuenta de que esas limitaciones, esos constraints que te ponen a ti Ujú. los diferentes proyectos o los diferentes clientes, como que te
te dicen que no, esto no lo puedes hacer así o solamente tienes este tiempo, te hacen volverte un poco más recursivo y de pronto salir con soluciones que si tuvieras todo el tiempo y todos los recursos del mundo no se te hubieran ocurrido. Entonces sí, la verdad es un proyecto que fue muy especial, fue muy bonito y pues aparte digamos que tener la oportunidad de participar en algo como que tiene tanta difusión como la canción de la Copa del Mundo, pues fue algo muy especial para mí en ese momento. Ujú. Muy chévere, además, sí, nuestro país ahí interviniendo la Copa del Mundo, pues a mí me parece genial este proyecto precisamente por eso, pero además por todo, digamos que los colores que escogen, hay una cosa particular y es el ritmo de que tú usas, se me hace muy a favor, pues en este caso, digamos, la canción, pero por ejemplo en la anterior, sí, que lo que te decíamos, lo que te decía del dinamismo de la imagen, pues siempre tiene como es muy vibrante, ¿no? Es como, digamos que puede llegar a tocarlo a uno, a despertarlo, porque son imágenes que van pasando y les van pasando cosas. Yo quiero saber de pronto, con todo esto que me has venido contando, ¿cómo fue tu niñez? Digamos, cómo fue esa vida en Girón, Santander, no sé si viviste allá todo el tiempo, pero todo esto, digamos, para encontrar de dónde viene esa toma de decisiones que tienes ahora en las producciones que haces. Pues mira, yo soy de una, digamos, yo soy nacido en Bucaramanga, crecí sobre todo en un municipio de Santander que se llama Florida Blanca Santander, que es como área metropolitana de Bucaramanga. Y pues digamos que de niño, ahorita que estamos viendo todo lo relacionado con el video de la Copa de Todo, siempre fui como muy fanático de fútbol y todo esto, y mi sueño era como ser futbolista. Y por otro lado también estaba como el tema de que mi mamá era una persona que era muy cinéfila, entonces desde muy pequeño me llevaba a cine, a ver diferentes películas, entonces como que yo crecí como con ese tema de que me gustaba mucho todo lo audiovisual y pues digamos lo que te contaba, como que quería ser futbolista, lo intenté por un tiempo, no se me dieron las cosas y entonces mi segunda opción fue como, bueno, ¿por qué no revisamos algo que tenga que ver como con cine, como con animación o algo que pues tenga que ver como con imagen, con audiovisual? Y ahí fue que como que fui como orientando mis esfuerzos a esto. Entonces fue como un poco, la verdad, no soy el tipo de persona que desde el colegio ya estaba como enfocado en la parte muy artística o de pintura o ese tipo de cosas, fue un poco ir como descubriéndolo por el camino, ir dándome cuenta de qué cosas me gustaban y ir como a medida de que descubrí algo que me gustaba, tratar de ir profundizando en ese conocimiento y tú sabes que a medida de que uno empieza a aprender cosas nuevas, se va dando cuenta de las cosas que no sabe. Ujú. Entonces fue como ir dándome cuenta, como ir dando pequeños pasos y ir diciendo, bueno, me gusta esto, ahora ya empiezo a darme cuenta, a descubrir nuevos campos de acción y a decir, bueno, quiero orientar mis esfuerzos hasta acá y ahí de un poco, digamos, de ir dando pequeños pasos como que se me han abierto los ojos y he aprendido diferentes cosas y eso me ha llevado, digamos, a realizar el trabajo que he hecho en los últimos años. Qué curioso además que este proyecto pues reúna esas dos pasiones de cuando eras niño, ¿no? Como el fútbol y el audiovisual. Bueno, empieza a aparecer como esas conexiones. Yo siempre he creído que los puntos se van conectando en pro de pues armar ese camino o ese tejido por el que uno va a tener que transitar. Me decías que tu mamá te llevaba a ver muchas películas y todo. ¿Cómo ve tu mamá lo que haces ahora? O sea, ¿cómo te ve? ¿Cómo es la proyección de ella hacia ti? Pues mira, ahorita en estos momentos yo siento que ella pues se siente muy orgullosa, le gusta también, digamos, saber que he trabajado en grandes proyectos. Recuerdo la primera vez que vio mi nombre como en la gran pantalla, en los créditos, que pues ella, ella como que no lo creía, lo veía
como algo pues que no, nunca se hubiera imaginado que podía pasar. Y pues sí, la verdad está muy, muy contenta. Obviamente, como todo, digamos, como todo papá, cuando el camino inició, como que lo veía un poco incierto, como que decía, ¿por qué no me voy por otro camino? ¿Por qué no sigue el camino de su papá? ¿Por qué no trabaja en otra cosa? ¿Por qué no estudia en otra cosa? Pero digamos que a medida de que ha ido viendo como los resultados y todo lo que ha pasado, pues digamos que un poco ha ido cambiando su perspectiva y ahora pues ya lo ve de otra forma. Ujú. Qué bonito eso de, Sí. imagínate, si le gustaba ir a ver películas, que ella vaya a ver una en donde su hijo aparece en los créditos. Eso es algo increíble. Además que, en serio, nosotros haciendo el estudio de tu obra, pues éramos como esperando a los créditos porque efectivamente pues ahí es donde aparece todo ese equipo de producción genial que hace posible esas obras audiovisuales. Entonces me parece muy bonito, digamos, como recrear esa escena mentalmente de tu mamá viendo con orgullo en una sala de cine a la que asistió muchas veces, pues el nombre de su hijo, haciendo además algo que de pronto lo que no le veía mucho futuro o algo así, porque realmente es complicado. O sea, tu historia de éxito no es tan fácil encontrarla en ese tipo de carreras. También, digamos que disciplina, talento y mucha suerte, creo yo también, que es como muy aliada a eso. Y bueno, vamos a seguir con otra de tus obras. En esta ocasión traímos esta obra, es un logo, ¿sí? Vemos un logo que me parece muy pertinente para el estado de la conversación y es que es como una construcción o una deconstrucción de una imagen, mucha textura, mucho material, color, tal vez metal, ¿sí? Otra vez está el movimiento, es una imagen muy dinámica que utilizas pues en el plano movimientos de todos los estilos. Casi que puede ser como un poco, digamos, hasta este punto, ese resumen de lo que hemos hablado de cómo has venido integrando las diferentes técnicas, el dinamismo y todo a las imágenes. Y lo que tú me dices, pues desde mi crianza y desde mi formación como muy generalista y ahorita empezando a especializarme tal vez con la maestría y esto, pues empieza todo esto a coger mucho sentido y mucha fuerza. ¿Sí? Cuéntanos este logo, cómo lo desarrollas y bueno, cómo tomabas aquí las decisiones, digamos, visuales en cuanto a ritmo, movimiento, texturas y demás. Bueno, digamos que esta animación es la animación del logo de un estudio que se llama Creative Technology en San Francisco, un estudio donde trabajé, pues es un estudio pequeño, más o menos unas 6, 7 personas. Ellos se enfocan como en realizar comerciales, gráficas como para películas independientes y también, digamos, algunos proyectos para Google Cloud, de Salesforce y empiezas como de tecnología. Ujú. Allí yo estuve trabajando con ellos más o menos unos 10 meses y este proyecto fue como, digamos que estábamos organizando todo el material, todas las imágenes que el estudio tenía para hacer el lanzamiento como de su nuevo reel o su nuevo video, que pues era una recopilación de los mejores trabajos que habían realizado en los últimos años. Ujú. Pues digamos que ellos lo que me dijeron era que siempre cuando ellos diseñaron el logo, mi jefe me decía, yo siempre me lo imaginé como si fuera como con una textura como de metal, que estuviera como oxidada y que tuviera como algunos pequeños tornillos puestos encima. Entonces, eso fue como la idea que él me dio y me dijo, puedes jugar como con eso, que se viera como muy, él me decía como que se viera como muy grunge, como que tuviera un acabado que se viera como dañado, como muy usado, como que Ujú. tuviera Como muchos desgastado. detalles desgastado, muchos Ujú. detalles en la textura.
Entonces fue un poco empezar primero a definir el look, entonces empezar a jugar como con las diferentes texturas, a pintarlas, a hacer lo que se viera un poco más desgastado, darle un look de, digamos, de metal, así como en algunas partes que fuera un poco más brillantes, las otras un poco más mate o que no tuviera tanto brillo por el desgaste. Y después ya empezamos a jugar con los diferentes planos. Ya primero hacer como los movimientos de cámara para hacerlo un poco más dinámico y que incluso en algunos momentos yo le proponía a mi jefe que si podíamos dejar el logo un poco estático para que se alcanzara a leer o que tuviera un poco más de legibilidad. Él me dijo que no, que le gustaba un poco más dinámico, digamos que la idea era que las personas que vieran el video como que así no reconocieran el logo, que les diera como curiosidad para entrar luego a la página y mirar más en detalle. Entonces fue como primero generar como todos estos diferentes movimientos de cámara y planos, y ya después empezamos a jugar con la fragmentación, que entonces fue como empezar a cortar el logo en diferentes piezas, en diferentes pedazos, Sí. y animar que, digamos que todos esos pedazos, digamos que fue una animación un poco al revés. Entonces, que teníamos el logo completo, lo fragmentamos en pedazos, y lo que hicimos fue un poco jugar a separar esos pedazos y que fueran uniéndose a formar el logo, ya digamos, la pieza final o el logo final. Y luego, digamos, jugar también un poco con la animación digamos, de los diferentes, que pues son como dos círculos concéntricos, dos estrellas, entonces jugar un poco con eso también para generar más dinamismo y generar un poco más como que digamos que la gente, despertar un poco más la curiosidad para que la gente viera el reel completo. Entonces ese era es como el intro, es un intro de más o menos unos 20 segundos para encabezado para el reel y para la página web de la empresa. Uh-huh. A mí me parece interesante el tema de, bueno, el anterior como muy en 2D. Aquí pasamos al Uh-huh. 3D, que es agregarle esa profundidad, ¿no? Pero no solo la profundidad en cuanto a la técnica, sino además, me voy a volver un poco a lo que tú decías de la abstracción, ¿sí? Que no te gusta hacer como mucha Uh-huh. animación de personajes ni nada, sino como de cosas abstractas. Aquí yo siento que se empieza a ver eso muy marcado, y es que por la intención del director o la persona que estaba pidiendo el logo, pues como que no me importa si lo alcanzan a leer literalmente, pero me voy más a la sensación de pronto, sí, a la emoción, a lo que genera. Estas imágenes en 3D pues siempre son mucho más, digamos que impactantes para el público y para el espectador, que las de 2D. ¿Sí? Si bien las dos tienen, digamos que sus cualidades, pues estas tienen esa característica, ¿no? Como el impacto y el choque. Tú, en esa intención por hacer imágenes un poco más abstractas, tal vez indagando en diferentes materiales y formas, aquí me dices incluso cambios de cámara, ¿cómo es que cómo te llegan a ti esas imágenes a la cabeza, que casi son sueños, o uno podría pensar en burbujas, yo qué sé, en olas de mar? O sea, cuando la imagen se distorsiona tanto, ¿cómo la transmites de tu cerebro a la imagen digital? Mira, digamos que pues me gustaría decirte que todo es inspiración y que todo viene de mi mente, pero la verdad es que también hay que reconocer que pues es un camino de mucha búsqueda, digamos que hay que hacer una investigación, hay que buscar diferentes referencias y jugar un poco como a mezclar esas referencias para crear algo que sea de pronto, que no vaya a ser una copia, sino que sea una creación propia, pero basada en diferentes elementos. Entonces, aquí buscamos muchas referencias, unas para las texturas, otra para, digamos, todo el tema de la iluminación, otra también para todo el tema de animación, de la fragmentación. Entonces, fue como ir armando como un mood board de algunas referencias visuales, primero de imágenes, como para lo que te digo, como para definir todo el look.
ir haciendo como pues algo que se llama como los fotogramas claves como para definir cómo se va a ver cada uno de los planos. Y también luego ya también un poco de experimentación. A veces es ensayo-error, a veces es como que puedes gastar un día entero tratando y probando cosas y no te sale ninguna y de un momento a otro pasa un happy accident y te soluciona algo que no tenías muy claro cómo solucionar. Entonces esto yo creo que es una mezcla de buscar referencias, de dedicarle el tiempo suficiente hasta que digamos que puedas encontrar alguna solución para, digamos, esos retos que te plantea un director creativo o un cliente en un brief. Ujú. En este tipo de proyectos puede llegar a manejarse muchas tensiones, mucho estrés. Digamos que yo creo que una de las principales, no sé, cualidades que debe tener pues un artista digital, un diseñador y todas estas personas que andan sobre todo en el audiovisual, debe ser como la paciencia. ¿A ti cómo te va con eso? Yo siento que tú eres como muy inquieto por aprender muchas cosas, por además integrarlas, que todavía es todavía más complejo. ¿Cómo te va a ti con el tema de la paciencia? ¿Eres una persona paciente o todo lo contrario? ¿Manejas esto y lo terminas pero con la cabeza al revés? Pues mira que he tenido que aprender mucho en ese campo porque, pues digamos que mi personalidad es un poco como tú lo dices, soy como muy activo, soy como un poco impulsivo también en esa parte, pero pues digamos que lo que tú decías, el trabajo consiste en ser paciente, en tener calma, en aprender a manejar una relación con el cliente, en aprender a recibir ajustes, a recibir comentarios, en que de pronto tú tienes una visión y el director o la persona que está a cargo, la persona del proyecto tiene otra y tú tienes que, digamos, entenderla y tratar digamos, de acomodar o orientar tus esfuerzos hacia lo que ellos tienen en mente. Entonces, que he tenido que aprender mucho en ese campo. Digamos que ya con la experiencia que he tenido en los últimos años, pues obviamente ya deja uno al principio no se toma los ajustes como muy personales porque uno siente como que es su obra y no quiero que me la Ujú. cambien y de pronto ustedes no saben o algo así, pero ya uno se va dando cuenta de que al fin y al cabo, digamos que la parte de diseño, la parte de efectos, digamos, es una industria que es una industria de servicio. Entonces tú estás, digamos, haciendo algo para alguien. Entonces tú Ujú. tienes que tener en cuenta de que tú no tienes la última palabra, de que la tiene otras personas y que de pronto tú estás viendo un pedacito y la otra persona tiene la película completa en la cabeza. Entonces hay muchas cosas que de pronto uno no tiene la información completa y por eso cree tener la razón cuando de pronto no la tiene. Entonces sí ha sido como lo que te digo, un proceso de constante aprendizaje, de ir como volviéndome un poco paciente a fuerza de cambios, de ajustes y demás. Claro, me imagino. Además que aquí tú sabes en Colombia que los santandereanos pues tienen fama de ser muy bravos, muy arrechos, pues en Santander se les dice. Y pues llegar, por lo menos tú que ahora trabajas pues en una industria donde todo el mundo quisiera estar, en Hollywood y demás, pues uno dice, ahí manejar digamos que eso de la actitud y de la disposición puede ser un detonante para que estés o no en un proyecto tal vez. ¿Cómo ves eso de las relaciones personales allá metido tú en ese mundo que de pronto puede ser tan distante para nosotros? Pues mira que me he dado cuenta de eso, de que digamos que en los estudios muchas veces tienen en cuenta más que la persona de pronto sea talentosa o que tenga muy buen manejo de la parte técnica, operativa o de la herramienta. Ellos tienen mucho en cuenta de que la persona, digamos, sea una persona de fácil trato con la que se pueda trabajar muy bien, que tenga muy buena comunicación, que sepa expresarse bien, que entienda los ajustes, que digamos que tenga una muy buena
comunicación tanto verbal como escrita para, digamos, que no haya reprocesos o que, digamos, que todo fluya de manera correcta. También tienen mucho en cuenta que sea una persona que sepa trabajar en equipo, porque pues como son proyectos grandes, muchas veces una toma pasa por muchos artistas, por muchos departamentos, entonces tú tienes que saber comunicarte con tu equipo, saber recibir los archivos de una persona, saber ser organizado para pasar los archivos a otra persona cuando tú termines tu parte del proceso. Entonces digamos que ellos tienen mucho en cuenta eso que vienen siendo como habilidades blandas, Sí. que de pronto no se hablan mucho. De pronto un artista en algunos casos puede llegar a ser muy introvertido, muy como de que yo simplemente me centro en mi trabajo y no hablo con nadie, o si me dicen algo de pronto respondo de mala manera porque no estoy acostumbrado a todo ese tema de contacto interpersonal. Entonces sí, también lo que te decía, eso ha sido un proceso de constante aprendizaje, porque sí, inicialmente uno empieza como trabajando como freelance, como en su mundo, como encerrado, y ya después se va dando cuenta de que a medida de que los proyectos se van volviendo más grandes, tú no lo puedes hacer todo. Entonces tú necesitas más personas, necesitas ser parte de un grupo y necesitas saber trabajar con un grupo, necesitas saber dar indicaciones, necesitas saber recibir ajustes, cambios, y necesitas también tener una relación cordial. Puede que no sean amigos fuera de la oficina, pero por lo menos que tú puedas interactuar de una manera amigable para que todo fluya de una manera mucho más fácil. Me encanta eso que dices anteriormente del servicio, que es una profesión que está al servicio de los demás. Ujú. Mira que no todo el mundo lo ve así. El ego del artista, que aquí como lo planteas tú, casi que al revés de lo que se puede ver a veces de unos artistas, es que se empieza a inflar con producciones más grandes, ¿no? Entre más se encuentra éxito en digamos que en sus decisiones artísticas y profesionales, pues más va inflando su ego y más se va inflando él. Tú aquí dices, no, pues aquí toca, en esta industria toca es como todo lo contrario, porque entre más grande es la producción, pues más grande es el equipo de trabajo y más comunicación debe haber y más nos debemos entender todos. Entonces me parece eso muy bonito, como que uno pueda ver que es una disciplina que está dispuesta para que pues toda la obra audiovisual cobre vida y que sea un trabajo en equipo. Me parece muy chévere esa forma de verlo, porque ahorita vamos a empezar las dos últimas obras que vamos a ver hoy, pues son obras ya, digamos, de un nivel diferente, un nivel superior, digámoslo así, desde el reconocimiento también que han tenido a nivel mundial. Y pues qué chévere que tú no solo seas un referente del arte que haces y de la técnica que tienes tan prolija, sino además de tu profesionalismo y tu gran forma de ser, de generosidad y amabilidad. Me parece muy bonito ese tema que tocas. Y bueno, vamos a ir con nuestra cuarta obra en el día de hoy. Y aquí vemos pues unos planos compuestos de la película de Marvel Doctor Stranger. Una imagen en donde interactúa el personaje con la escultura digital, que eso me parece muy chévere. Quisiera que me lo explicaras y me lo contaras. Eh, ¿Cómo hiciste parte de este proyecto? Y qué bonito. Bueno, aquí vemos una serie de cosas increíbles, ¿sí? Lo que te digo, yo siempre me he hecho esa pregunta de cómo incluyen esta parte digital, ¿sí? Con la parte física y cómo hacen que se vea como tan real, como si estuviera ahí. Cuéntame cómo lo logras tú y cómo ha sido trabajar ya en producciones de este nivel. Bueno, digamos que fue un proyecto muy bonito, muy interesante. Trabajé en esta película de Wakanda Forever digamos, en el diseño de las torres de ADN del laboratorio de Shuri, que pues es la protagonista de la película. Digamos que inicialmente, digamos, estas torres de ADN estaban pensadas como una especie de hologramas. Entonces Ujú. iniciamos en la etapa de diseño y conceptualización de estas torres, jugando inicialmente como con el look tradicional de un holograma, que era como un poco como jugando como con una gama de azules un poco Ujú. saturados, y haciendo elementos que eran un poco más digitales, más imagen traslúcida.
solamente unas proyecciones holográficas. Luego de esto ya, digamos, el cliente o el estudio ya nos dijo que la idea era que el personaje tomara una de estas esferas y empezara a interactuar con ellas. Entonces ya empezamos a jugar con algo más sólido, más físico, un elemento ya que fuera más tangible. Y entonces empezamos a jugar con diferentes looks de las torres de ADN, diferente distribución de todo el tema de las esferas, y también jugar un poco con cuál iba a ser el look, porque pues ella está haciendo algunos tests de unas mezclas de ADN, entonces teníamos como que jugar con diferentes estados. Entonces el estado de cuando estaba todo, digamos, en calma, que era el estado blanco, y cuando ella realizaba las pruebas, que eran algunas satisfactorias y tenían un color verde, y algunas que tenían algunos fallas, que eran las que tenían el color rojo. Entonces jugamos con diferentes versiones. Luego ya nos pidieron agregar algunos elementos de interfaces de usuario alrededor de estas torres de ADN. Jugamos como agregando también, jugando con las mismas formas en espiral de la torre del ADN, jugando como con, también teniendo en cuenta como el desenfoque de cámara, que tenían que ser algunos elementos que fueran, digamos, un poco de detalles que de pronto no fueran legibles o esto, pero que se vieran muy bien y que se vieran como con un look muy tecnológico o como muy futurista. Y bueno, sí, fue un proceso de varios meses, porque jugamos pues todo el tema de la conceptualización. Y una vez ya el look está aprobado, pues el cliente nos pidió hacer como unos motion tests o unas pruebas de cómo se vería ya todos estos elementos animados y en el contexto de la escena. Y luego ya se pasaron a otro estudio, que ellos ya hicieron como todo el tema de la finalización, basados en los conceptos que habíamos generado en el estudio que se llama Perception en la ciudad de Nueva York. Qué chévere. Yo tengo una pregunta con respecto a eso que dices, que parezca, que se vea muy real y todo esto, porque siempre que uno ve estas películas, sobre todo que son así muy de la ficción, ficción marcada, pues uno dice como, oiga, y toda esta información, por ejemplo, a mí que me encanta la química, uno dice, ¿esto tiene algún tipo de investigación detrás? ¿O cómo llegan a esto, ¿no? Cuando el tema es algo específico. Entonces tú me has venido contando como soy un estudioso de las técnicas, también eres igual de riguroso con los temas puntuales a los que se refiere, por ejemplo, cada producción o cada participación que tiene tu arte ahí. Pues mira, más que de pronto tan riguroso como en tema de que sea físicamente correcto y ese tipo de cosas, Sí. ya uno trata de hacerlo un poco más atractivo visualmente para el espectador, y que sea, que se pueda entender de una manera rápida. Ujú. Algunas veces me ha pasado que por, no sé, por tratar de hacerlo muy realista o tratar de hacerlo muy detallado, algún elemento, me hacen muchos cambios y muchos ajustes, porque es complejo para que se entienda para el espectador, porque muchas veces hay planos en los que la imagen dura en pantalla 3, 4, 5 segundos, y tiene que ser algo que sea muy contundente y que el mensaje sea extremadamente claro. Digamos que para uno, si tú has estado trabajando por semanas o por meses en una toma, tú tienes muy claro qué es lo que va a pasar, pero un espectador que lo vea por 5 segundos, pues de Sí, sí. pronto es más difícil. Entonces ahí tiene uno que jugar un poco con que la información sea clara, que sea atractiva, pero a la vez que no distraiga tampoco la atención del cliente, porque pues lo que veníamos hablando aquí, digamos, más allá de que los visuales sean atractivos, también tiene que ser todo enfocado en la narrativa y que cumpla con su función en la historia. Exacto, que sean Ujú. verosímiles, que uno diga, lo ve una persona que de pronto sí es especialista en este tema y va a Ujú. decir, sí, me comí el cuento, ¿sí? Ujú. Yo quisiera preguntarte si tu rol en las producciones está más asociado al departamento de arte o al departamento de postproducción. Varía, depende del proceso. He tenido la oportunidad de participar en diferentes roles. Ujú. Digamos que aquí en esta producción fue un poco más en el departamento de, digamos, de conceptualización
digamos, de esta parte, no fue en la parte de postproducción. Ujú. En otros proyectos sí, pues en su gran mayoría he trabajado en la parte de postproducción y finalización. Algunas veces, pues como que he tenido libertad un poco creativa para proponer cómo es el look o cómo debe ser la animación de diferentes elementos. En algunos casos, pues ya todos digamos, toda esa etapa creativa ya ha pasado y ya viene siendo un poco más parte técnica, operativa de ejecución, de que todo quede con los acabados y con la calidad que los estudios esperan. Entonces sí he tenido la oportunidad de trabajar tanto como en una etapa temprana de la postproducción, como proponiendo algunas imágenes y diferentes elementos, como para finalizar las tomas. Tal vez esa consolidación de experiencia y de, digamos, de pues academicismo también, de técnica, eh, se ve reflejada en que a ustedes como artistas digitales les den mucha más, digamos que mucho más rango de no solo de operación, sino de decisión, o sea, que ustedes puedan intervenir más en la propuesta, lo que tú dices, la parte conceptual, eso depende de, digamos, del nivel de experiencia que tengan o en qué medida ustedes pueden proponer y en qué medida no. Pues mira, depende en algunos casos del nivel de experiencia y yo pienso que en otros casos también depende de la etapa del proyecto en la que tú entres. Porque digamos que yo he trabajado en una etapa que se llama previs o postvis, que digamos que es una etapa un poco más temprana de la postproducción, entonces donde están todavía definiendo el look de los elementos Sí. y ese tipo de cosas. Entonces ahí tú puedes ser un poco más creativo en base al brief del cliente. Hay algunas etapas en las que ya, digamos, ya todo eso está definido, ya se hicieron los modelados, se hicieron las animaciones y la idea es integrar los diferentes elementos, que ya es la parte de finalización de composición. Entonces, digamos que si tú entras en una etapa temprana, tienes más posibilidades de proponer y ya cuando estás finalizando, ya es un poco más parte técnica y operativa, digamos, de que todo quede con la calidad y los estándares que los estudios requieren. Esta pregunta puede ser muy boba tal vez, pero ha pasado que en esas etapas tempranas, pues como no está definido aún todo, eh, se cambien decisiones, por ejemplo, análogas por digitales o cómo se diría, que uno diga, no, pues esto no lo puede solucionar desde, no sé, el escenario o la escenografía o la actuación o el personaje y se toman decisiones así tan radicales como de, no, y esto lo vamos a hacer en arte digital. Sí, digamos que en producciones de gran presupuesto pasa mucho. Yo recuerdo la primera película que trabajé fue Uncharted, la primera película grande, y en esa película me di cuenta que habían muchas veces que utilizaban las imágenes que se habían capturado de rodaje casi que de referencia, porque entonces lo utilizaban como para dos Sí. segundos en pantalla y después recreaban toda esa escena en 3D y agregaban movimientos de cámara que pues no se hicieron en el rodaje y cosas que se veían un poco más digamos que no son posibles o son mucho más difíciles o más costosas de hacer en rodaje, las agregaban luego en la parte digital como para darle más dinámica, hacer un poco más atractiva la película y también cuando iban definiendo como los cortes en edición se daban cuenta de que de pronto hacían algunas faltas, algunas tomas o debían cambiar algo por temas narrativos, entonces sí, eso pasa todo Es el tiempo. frecuente. Es decir, que ustedes Ujú. tienen que estar como en disposición todo el tiempo, no es como usted está contratado para hacer esta y esta escena o este plano, sino que puede que en el camino, pues, o sea, tienen que estar en todo el rodaje. Digamos que sí, hay que estar, digamos, muy abierto a sugerencias porque puede pasar también que, digamos, que ya hay planos que, entre comillas, estaban aprobados y después llega el director o el supervisor con una nueva idea y hay que casi que arrancar desde cero y obviamente con mucho menos tiempo del que se tenía al inicio Ujú. para tratar de darle un resultado final. Entonces sí, hay que estar como muy abierto a lo que te decía, a ajustes, a comentarios
escenarios a cambios, porque como son tantos filtros, entonces digamos que a cada artista lo supervisa un lead, que es como el líder de la secuencia, después está el supervisor del departamento, luego el supervisor de efectos visuales, luego el supervisor de la productora, luego el director. Entonces son muchos filtros y puede que para unas personas esté aprobado y al final el director dice, no, pero ¿por qué lo hicieron así si yo prefiero esto? Entonces uno tiene que estar como muy abierto a todo tipo de cambios y digamos que teniendo en cuenta, digamos sin tener tanto en cuenta como el tiempo que pueda tomar, básicamente es como si hay que volverlo a hacer, pues se tiene que volver a hacer y punto. Qué chévere que nos cuentes todo esto porque realmente es algo que nos va a servir mucho, no, pues a nosotros y a todos los que vayamos a escuchar el programa. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última obra y pues obviamente por estar en boga en este momento, Oppenheimer, la gran película del 2024, pues que en los Oscar les fue súper bien y pues que además ha tenido una crítica muy favorable, ¿sí? Em, yo quiero saber si de pronto dentro de esos sueños tuyos de ser futbolista, de tal vez de ser cineasta en algún momento, se te cruzó algún día por la cabeza estar en una producción de este nivel. O sea, yo sé que ustedes pues primero hacen la película y después vienen los premios, pero ¿qué se siente cuando uno puede hacer parte de un proyecto así? Pues mira, te cuento que yo soy fanático de Christopher Nolan desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad vi una de sus películas, una de sus primeras películas que se llama Memento. Y pues la verdad como que me gustó muchísimo. Y también en el año 2010 vi la película El Origen o Inception. Y esa película me gustó, me llamó muchísimo la atención porque me parecía que mezclaba muy bien como la parte de una buena historia con unos buenos efectos visuales. Entonces me gustó muchísimo y desde pues, de esa época soy muy fanático de Christopher Nolan. Es más, digamos que al ver esa película del Origen, eso fue una de las cosas que más me inspiró, me motivó digamos, a pensar seriamente en trabajar en la industria de los efectos visuales. Entonces, digamos que Christopher Nolan, pues o sea, es algo que es un director que pues es mi director preferido, entonces fue algo muy, muy inspirador para mí. Algo curioso es que, digamos que una vez yo entré a trabajar en DNEG, en Double Negative, que es el estudio donde trabajé para la película Oppenheimer. Yo recuerdo que me enteré que el estudio estaba, digamos que iba a ser el único proveedor de servicios de efectos visuales para esa película. Y como que le comenté a mi esposa como de que, uy, sería buenísimo que me dejaran trabajar así fuera en una toma de esa película, me encantaría. Sí, qué chévere. Pero lo dije como que en mi cabeza pensaba, no creo que me vaya a utilizar a mí porque pues por un lado no soy el artista que tenga más experiencia y por otro lado digamos digamos que mi portafolio de trabajos muestra otro tipo de imágenes, que son imágenes un poco más como de tecnología, futuristas, hologramas, ese tipo de cosas. Entonces como que no creí que de pronto me fueran a reclutar para este proyecto. Todo surgió como, digamos, yo estaba trabajando en otro proyecto que se llama The Witcher Blood Origins, que es como un poco más relacionado con temas de magia. Y de pronto mi supervisor me contactó y me dijo que estaban buscando a alguien que tuviera como experiencia tanto haciendo motion graphics como en After Effects y composición de efectos visuales en Nuke, otro software. Y porque pues, el supervisor de efectos visuales de una película, ellos no me dijeron de qué película estaban hablando, había hecho algunos tests durante el rodaje y la idea era que estaban buscando una persona que fuera capaz de tomar esos tests, primero recrearlos en alta resolución y luego empezar como a proponer diferentes ideas. Ujú. Entonces, así fue como que llegué
a trabajar en esta película. Entonces inicialmente me pasaron unos test que el supervisor Andrew Jackson había realizado durante el rodaje. Ellos, digamos que a Christopher Nolan le gusta trabajar mucho con elementos análogos, con elementos que sean capturados por una cámara. Él prefiere, digamos, como el look de lo análogo por encima de lo digital o lo generado directamente en computador. Sí. Entonces ellos habían grabado diferentes elementos, han grabado pequeñas explosiones, han grabado diferentes chispas, agua, salpicaduras de agua, arena, habían algo que habían grabado como en unos tanques de agua, como que echaban diferentes elementos para que se disolvieran y generara el look de las partículas. Habían grabado un gran número de tomas de material así por separado, y ellos lo que estaban haciendo era como mezclando esos diferentes elementos para generar visuales de acuerdo a las indicaciones del director, digamos, al brief o a lo que estaba en el guión. Entonces ellos me pasaron esos tests. Yo, digamos, inicialmente la idea era como calcar un uno a uno de lo que había hecho el supervisor, pero ya digamos con imágenes en alta resolución. Y después de esto ya empezamos como, bueno, listo, esto es como el test tal cual lo había hecho el supervisor, ahora tratemos de pasarlo al siguiente nivel, agréguele otros elementos, juegue como con diferentes distorsiones en la escala, la rotación, jugar a acelerar las imágenes. Entonces fue un poco como de empezar a experimentar con ese material. Y pues digamos que tuve la fortuna de que los primeros tests que ellos, digamos, me pusieron a hacer, los pude solucionar de una manera rápida. Recuerdo que hubo 2 días en los que finalicé 5 tomas y ellos como que quedaron impresionados y les gustó que me hubiera no sé, que me hubiera salido bien tomas en corto tiempo. Entonces ahí como que ya me ampliaron, porque inicialmente yo inicié con un booking o digamos que me habían reservado para el proyecto como por 2 meses, y terminé trabajando 5 meses en ese proyecto, y pues ya me asignaron algunas tomas un poquito más complejas y me dieron un poquito más de responsabilidad, y ahí sí ya pude, pues digamos trabajar en algunas tomas por un periodo de un mes en una toma que está, digamos, cuando Oppenheimer está hablando con Albert Einstein en un lago sobre la reacción en cadena. Hay otra toma que se llama la explosión Halifax, que en esa toma trabajé casi que todo el tiempo por 3 meses. Y fue una explosión pues que es como pues la toma en la que más trabajé, y una explosión que fue chévere trabajarla, porque digamos que me hizo aprender un poco más como de la visión del director. Recuerdo que trabajamos esa toma a la versión 95. Digamos, trabajábamos todos los días. La idea era tener una versión nueva y tratar de pulirla y ir limpiando todo tipo de imperfecciones para generar la toma, digamos, final. Y una vez le mostramos al director la toma 95, él nos dijo que le gustaba más la toma 25 Uh, que habíamos mostrado dos ¿En meses serio? atrás. Y la explicación que él dio fue muy interesante, porque decía, no, es que ustedes le quitaron todas las imperfecciones, Ya quedó digamos que muy... lo hicieron simétrico y se ve mucho mejor, pero me gusta más la anterior porque la realidad no es perfecta. Entonces, que ese efecto como de, digamos, esos detalles de imperfección le dan verosimilitud. Entonces lo hacen ver un poco más realista. Entonces, digamos que todo ese tipo de Chévere. cosas como que te enseñan bastante, digamos, de por qué una imagen tiene más impacto que otra, y ese tipo de cosas. Entonces fue un proyecto, digamos, muy interesante para trabajarlo. La verdad que fue un proyecto de ensueño poder trabajar en una película de Christopher Nolan, y bueno, luego de todos los premios y todo lo que pasó, pues la verdad que es muy gratificante decir que pues trabajé en una película que es ganadora de 7 Óscares, entre esos el de mejor película. Súper lindo, súper lindo. No a todo el mundo se le cumplen esos sueños, o a veces ni siquiera era el sueño, puede ser incluso algo mayor al sueño, ¿no? Uno a veces pronto dice, no, ni siquiera lo imaginé. Qué bonito que tú puedas estar contándolo en este momento. ¿Qué piensas ahora del orgánico?
en las artes visuales digitales, digámoslo así, después de trabajar con Nolan, donde tú mismo dices, no, pues de pronto cogió agua, hizo un efecto ahí medio químico, medio físico de las partículas porque no le gusta como tú me cuentas, la creación, digamos, digital auténtica, sino no, que pues que más bien transfórmelo un poco y mejórelo o adáptelo. Pero ¿qué piensas tú ahora de lo orgánico después de Oppenheimer? Pues mira, eso me cambió muchísimo la perspectiva, tengo que reconocerlo, porque pues sí, digamos que toda mi formación ha sido trabajando sentado enfrente de un computador y pues digamos que no tengo mucha experiencia en temas de rodaje o he estado en un par de rodajes, pero digamos que no tengo mucha experiencia con cámara y ese tipo de cosas. Siempre digamos que todo lo había trabajado desde postproducción y ver como todo lo que hicieron me sorprendió mucho porque me di cuenta que digamos que al hacer procesos diferentes o al hacer las cosas con técnicas diferentes, pues obtienes resultados diferentes. Ujú. Entonces, digamos que el hecho, yo recuerdo que mi jefe, mi supervisor decía como de que nunca había trabajado en un proyecto que le pusieran tantas limitaciones. Él decía que le ponían muchas limitaciones, que antes decía, pues es que si esto lo pudiéramos hacer digital, lo podríamos solucionar más fácil y Más podríamos rápido. tomarlo de cualquier ángulo y manipularlo y tener total control, pero aquí estamos un poco amarrados al material, a lo que tenemos. Tenemos que jugar con lo que tenemos y tratar de ver qué podemos hacer con eso. Y ya cuando estaba terminando el proyecto, él decía, bueno, todas esas limitaciones que te pone un director o un proyecto te hacen volverte más recursivo, más creativo y llegar a soluciones que no se te hubieran ocurrido si hubieras tenido todo el tiempo, todos los recursos, hubieras podido hacer, digamos, total control del proyecto. Entonces, digamos que me gustó mucho la idea de un poco experimentar, de no tener todo bajo control, sino digamos como que tú puedas empezar a jugar, como cuando uno empieza en esto, que uno no sabe mucho qué es lo que está haciendo, sino Sí, que sí. está un poco jugando, experimentando Ujú. y se encuentra con cosas que de pronto no se las había imaginado y son mejores que las que uno creía que podía hacer. Entonces, ese tipo de cosas me gustó mucho y sobre todo me gustó en este caso porque siento que son imágenes o son visuales que son completamente diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver en pantalla en estos momentos. Yo no sé si tú hayas hecho la reflexión, yo ahorita estaba pensando tú me dijiste, me gusta desde siempre Christopher Nolan, principalmente cuando vi El Origen, ¿sí? Y tú decías, me gustó mucho la historia y cómo incluye digamos, como los efectos visuales también apoyan esa idea de la historia, ¿no? En ese momento, pues seguramente te conmovió mucho. Dices que ese fue de pronto un punto de partida para tomar la decisión de estudiar artes visuales o animación, ¿sí? Ahora que estás del otro lado, ¿no? Antes como espectador, ahora estás del otro lado, ¿en qué otra situación de tu vida has podido estar de pronto en esa contraposición, como de estar de espectador y ahora desde el otro lugar haciendo y entendiendo, ah, claro, pues ya entiendo por qué me gustaba eso tanto. De pronto con la película me dices pues lo orgánico, la rigurosidad de él, pero ¿en qué aspectos de tu vida has podido de pronto verte en esas dos posiciones? Pues mira, como lo que te contaba, entonces cuando estaba de espectador, yo recuerdo también, digamos, es otro tipo de películas, pero yo recuerdo también que pues siempre he sido fanático como todo el tema de superhéroes y todo eso, entonces como que me gustaban mucho las películas de Marvel, me gustaban mucho, digamos, todo ese tipo de cintas y de producciones, y ya de pronto estar trabajando en una producción de esta y entender cómo son todos los procesos, cómo diseñan cada uno de los elementos, de las tomas y esto, pues es algo que te llena mucho de satisfacción, que es algo que al principio te impresiona mucho y que es curioso que yo a veces siento que disfrutaba un poco más las películas cuando las estaba viendo de espectador y ya ahora que estoy trabajando desde adentro ya se pierde un poco la magia y ya se pone uno un poco más analítico.
Entonces ya veo las películas y empiezo a revisarlas. Ujú. Entonces empiezo a analizar, bueno, qué estudio hizo esto, qué técnica utilizaron, qué software utilizaron, cuánto tiempo se demoraron, cuántas personas trabajaron, esto se podía haber solucionado de otra manera, no sé. Entonces empieza uno a analizarlo diferente porque pues lo que veníamos hablando, digamos que a medida de que tú vas, digamos, aprendiendo diferentes cosas, pues entonces se te van abriendo los ojos y vas siendo consciente de cosas que antes no era y que como espectador simplemente te dedicabas a disfrutar un poco la historia. Entonces, digamos que ha sido como los dos puntos de vista. Entonces, ser fanático de las películas o diferentes tipos de géneros o directores o demás, y ya después ir conociendo cómo funcionan las cosas tras bambalinas. Y pues el conocer un poco cómo funcionan tras bambalinas te hace perder un poco como ese encanto, como esa magia de niño, pero te hace disfrutarlo desde otro punto de vista un poco más analítico, un poco más crítico, no sé, pero sí te hace, digamos, como analizar las cosas de una manera diferente. Y Ujú, desde, si viéramos eso desde el punto de vista personal, también ha ujú. cambiado eso. De pronto, más jovencito eras más soñador, más, o sea, te llevabas más por la magia y te dejabas convencer de la magia, que ahora, de pronto, ahora eres mucho más, no sé, más parado en la tierra. Quizás sí, quizás sí, quizás sí, totalmente. Yo creo que cuando joven era un poco más soñador, como que de pronto no dimensionaba las cosas. Eso tiene sus pros y tiene sus contras, porque a veces el ser soñador o el ser inocente lo hace que uno de pronto se aventure a cosas que si uno fuera muy analítico y muy racional, ni de loco lo haría, porque son cosas que son muy inciertas o son muy, digamos, es como un salto al vacío. Entonces a veces hace falta como ser soñador y ser un poco inocente de las cosas como para poder arriesgarse y arrancar. Y luego por el camino sí se va volviendo uno más analítico, va un poco midiendo riesgos, va uno cambiando su percepción, va uno dándose cuenta de que de pronto las cosas se pueden hacer de una manera un poco más calculada, teniendo riesgos, pero riesgos un poco más medidos o más controlados. Sí, sí, nada que hacer. Digamos que todo este camino lo va haciendo a uno, no sé si madurar, porque pues digamos que es más como que lo va haciendo a uno ver las cosas de una manera diferente. Ujú. Y bueno, ya para cerrar, yo quisiera saber cómo es todo el panorama del cine en Colombia y pues desde tu, digamos, desde tu punto de vista y desde tu arte. Pues mira, yo siento que el cine en Colombia ha avanzado bastante. Yo sé que, digamos, ya, pues, comparado con otros años, en Colombia se produce mucho más cine. También, digamos que hay muchas más escuelas de cine, hay muchas más convocatorias, hay festivales. Digamos que hay muchos más canales de difusiones como para el cine nacional, el cine regional. Entonces, siento que se está produciendo más contenido audiovisual en Colombia. Obviamente, eso va de la mano de, digamos, de apoyos estatales, gubernamentales, diferentes fondos que ayudan a la producción audiovisual, también digamos de que pues ya ahorita todo el tema de accesibilidad como a cámaras y a diferentes equipos como para poder hacer las producciones pues ya es mucho más fácil, ya pues la gente con un celular puede grabar un cortometraje en una buena resolución, entonces Ujú. digamos que eso ayuda bastante. Sí, digamos que siento que la mayoría del cine nacional está muy enfocado como a un cine de autor. Es como un cine más como personal. A Sí, veces siento que los autores pecan por ser como de que lo importante es que la película quede como yo quiero y a mí no me importa si no la ve nadie. exacto. Entonces a veces siento que pecan un poco por eso y siento que hace falta hasta cierto punto como pensar en generar una industria. Y para generar una industria tenemos que tener un público. Es inevitable, tenemos que pensar en a quién va dirigido el producto y quiénes son las personas que van a estar interesadas en consumir nuestro producto y en pagar una boleta de cine por ver nuestro producto. Entonces tenemos que pensar un poco más en el espectador y pensar un poco más en a quién va dirigido el cine para que tenga más taquilla y esto genere que la industria sea sostenible, porque pues yo conozco muchas personas de la industria en Colombia que pues ellos tienen que dedicarse a otra cosa en su trabajo de diario, tienen que ser profesores, tienen que trabajar en publicidad, tienen que trabajar en diferentes cosas y digamos que toda la parte del cine la hacen por pasión.
hacen por pasión, sabiendo incluso que tienen que dedicar tiempo y recursos propios para poder realizar esas producciones. Entonces sí, yo pienso que en Colombia a veces esto tenemos que ser un poco más prácticos en temas de que bueno, hay que, en inglés hay una expresión como que me decía mi jefe que es como one for the meal and one for the reel, era como uno para comer y otro para el reel. Entonces, como hay que tratar de tener como, de tratar de buscar proyectos que, bueno, que de pronto sean más agradables para una gran cantidad de gente, para un público, que sean de pronto más comerciales y que esos proyectos nos ayuden a financiar los otros que son un poco más para festivales. Pero tratar de llegar como a un balance para que la gente, para que llegue el día en que la gente en Colombia pueda decir, mi trabajo es, me dedico al cine de tiempo completo, porque yo Exacto. lo que siento es que lo que te venía diciendo, como que tienen que trabajar en otras industrias, en otras cosas, para poder, digamos, cubrir con sus gastos o con sus necesidades básicas, y ya todo el tema de cine lo hacen ya es un poco más por pasión. Ujú. Exacto. De hecho, es curioso, pues, que tú lo digas y, pues, por todo el camino que has tenido aquí en Colombia, por ejemplo, haciendo parte del SENA, donde educan sobre todo para el trabajo, ¿sí? Entonces, que igual, pues, hay personas que nunca se pueden dedicar a hacer cine. Como tú bien lo dices, tienen que estar dedicándose a otras labores en su vida cotidiana para, pues, para suplir sus necesidades, pero no para suplir su sueño, ¿sí? Y para crear industria, que es lo más importante, que se genere en nuestro país ese tipo de oportunidades. Pero digamos que nos quedamos con todo lo que tú estás haciendo, con todas estas reflexiones que nos traes, con toda la información que nos das. Esta experiencia, por favor, de vida, síguelo contando en cada momento de tu vida, porque seguramente vas a llegar a, si ahorita llegaste ya a una película de Christopher Nolan, pues queremos seguramente después ver la tuya. Y nada, pues súper agradecida contigo por este momento. Gracias por contarnos todo esto de una forma tan amable. Eres un tipo súper sencillo, súper bacán, tranquilo. Muchas gracias por tu disposición y espero conocerte pronto presencialmente cuando vengas a Colombia para, no sé, tomarnos un café o alguna cosa. Muchas gracias, Sergio. No, muchísimas gracias Natalia a ti por la invitación, por este espacio. La verdad que pues a mí me gusta mucho contar, como contar mi historia y contar como qué hay detrás de lo que se ve como de pronto en una noticia, porque a veces las personas ven como o se lo imaginan un poco como muy glamuroso, muy como de Sí. alfombra roja, pero pues la verdad es que hay muchas cosas detrás que en algunos casos las personas no cuentan. Entonces a mí me gusta como tratar de mostrar como el lado humano, lo que hay detrás, como los sueños, como el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que ha tomado, porque esto ha sido un proceso que, pues mira, inició desde que yo estaba iniciando mi pregrado, que yo lo estudié en el año 2007 y mi primer crédito salió en pantalla en el año 2021. Entonces, digamos que es un proceso que ha sido bastante largo, de mucha constancia, de aprendizaje constante en diferentes campos, parte técnica, parte teórica, parte, lo que te decía, habilidades blandas. Entonces ha sido como un proceso constante y que pues digamos que ha sido todo orientado en base como a ese sueño que tenía de trabajar en películas y pues ha ido dando algunos frutos importantes y pues la idea es seguir trabajando para poder mantenernos en esta industria que pues es bastante competida. Ujú. Claro que sí, ahí te seguiremos viendo, seguiremos tu rastro, tu camino también. Y bueno, si usted es uno de estos locos de mente brillante que llegan a este programa, también escríbanos, suscríbase al canal, envíenos sus obras. Realmente este programa es para usted y estamos pues felices de tener artistas de este nivel que nos animan a seguir siendo artistas
artistas visuales desde donde lo quieran hacer. Este podcast es producido por la productora colombiana Lux de Luna Films, bajo la dirección de CP Film. En esta temporada tenemos música original de Jorge Luis Reyes, bajo la conducción de Natalia Zanabria, y con el apoyo en esta temporada del filósofo y curador de arte colombiano Ricardo Arcos Palma y su laboratorio, el Synapse Laboratory of Contemporary Creation. Muchas gracias, que estén muy bien.